Valiente mujer Rosicela de última hora hace cenizas a Azucena Oresti por andar de mitotera, no lo vas a poder creer de esta manera. Le mete tremendo calladón de hocico, quédate a ver esta fuerte video información. Hola, ¿qué tal mi gente muy bonita? ¿Cómo están? Yo soy Ixel de la Vega de Noti Vega. De igual manera les invito a que si les gusta mi video, mi información del día de hoy, vayan a darme manita arriba, se suscriban en mi canal, vayan a dejarme sus videos y primeros comentarios. De igual manera me sigan a través de mis poderosísimas redes sociales. Los quiero mucho, les mando muchos besos allá en casita. Y bueno, pues qué les digo mi gente muy bonita, sí que han sido días llenos de bastante intensidad, días llenos de bastantes emociones realmente fuertes, pues con la captura de el Mayo Zambada, después lo que está pasando en Venezuela. Pero bueno, pues después de, que se detuvo, se atrapó al Mayo Zambada, uno de los delincuentes más conocidos a nivel internacional y el más temido también, que bueno, de la noche a la mañana decidió salir de su escondite y entregarse, según para su reducción de condena, porque pues según dicen que está trabajando al lado de la DEA, quién sabe, son rumores, pero bueno, hasta aquí esto. Bueno, pues de esta manera, obviamente, medios de comunicación y chayoteros han salido a decir que según el Mayo Zambada fue traicionado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que era morenista, que recibía pensión por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Tú crees que un capo de capo como él, totalmente millonario, si no es que hasta billonario, temido y cuanta cosa, crees que va a andar queriendo pedir pensión a un gobierno? Por favor, por el amor de Dios, ya los medios de comunicación no saben de qué manera manchar a la Cuarta Transformación. Ya siéntense, señoras. Y bueno, pues de esta manera Azucena Oresti salió a tirarle tierra al gobierno y nada más y nada menos que a Rosa Isela. En Palacio Nacional se mencionó que Larry Curtis Parker fue el piloto que llevó al Mayo Zambada a Estados Unidos. Es falso. Él no transportó a nadie. Mientras el gobierno da información equivocada, no sabemos quién llevó a Zambada. Penilei Ramírez. Y bueno, Penilei Ramírez, como ya sabemos, es una persona, una comunicóloga ahí, que bueno, se le dedica a tirarle tierra a la Cuarta Transformación y al gobierno del presidente y de ahora la actual presidenta Claudia Sheinbaum. Veamos lo que dijo Azucena Oresti y de qué bella manera y preciosa manera Rosicela, valiente mujer, la puso en su lugar. ¡Qué vergüenza! Vamos a escuchar esto que dijo y la manera en la que le desmintieron. Va a hablar sobre todo, dijo el presidente, todo lo del Mayo. Bueno, pues vamos a ver si finalmente hoy tienen las autoridades alguna información concreta y no pues equivocada, lo que parece ser equivocada, la que dijo Rosa Isela Rodríguez en varios puntos, pero particularmente respecto a la avioneta en la que habría sido trasladada el Mayo y el hijo del Chapo hacia Texas. Mencionó dos nombres, Rosa Isela Rodríguez, uno que ya no voy a repetir, de un nombre quien habría presentado el plan de vuelo, y otro de un piloto. Dice Rosa Isela que el piloto de la Cessna en la que se fue el Mayo Zambada era Larry Curtis Parker, un hombre con el que mi compañera Penilei Ramírez habló y publicó en su columna de Reforma el fin de semana. Penilei, buenos días. Hola, ¿qué tal? Saludos para ti, saludos a toda la audiencia. Al contrario, me da gusto saludarte y bueno, pues con mucha sorpresa, primero escuchamos el viernes. Vean, aquí dicen que mintió el gobierno. Que la secretaria de Seguridad mencionara dos nombres en la conferencia matutina, un hombre llamado Armando y el empresario Larry Curtis Parker, quien tú aseguras en tu columna del fin de semana no tiene absolutamente nada que ver con el cártel de Sinaloa, Penilei. La secretaria da información, bueno, primero dice que ellos no saben cómo ocurrió la detención, que no saben si fue una entrega, lo único que parece que sí sabía era cómo había sucedido el traslado. Y ella da una serie de informaciones acerca de un avión, que es un avión pequeño, modelo Cessna 205,
que en efecto estaba en el aeropuerto de Hermosillo y es verdad que viajó desde Hermosillo hasta un pequeño aeropuerto de Nuevo México en ese día, la mañana del jueves pasado. Lo que no es cierto, según ya también han confirmado las autoridades de Estados Unidos y me ha dicho el propio piloto, es que la persona que trasladó al Mayo Zambada y a Joaquín Guzmán López fue este piloto. Este hombre, que se llama Larry Parker, en efecto estaba en Hermosillo. Él dice que fue a hacer unos trámites a Hermosillo y me dice además que él viaja con frecuencia a México porque le gusta mucho cazar y pescar. En Sonora, como sabemos, hay grandes territorios en que es común que la gente vaya a cazar. Él dice que lleva muchos años yendo a México y le queda muy cerca porque él vive en Nuevo México, ahí tiene una compañía de asfalto, cosa que yo también pude verificar. Llamé a su compañía, hablé con sus empleados, de manera que él está muy preocupado porque ahora, de buenas a primeras y sin saberlo, se enreda, aparece metido en medio de una noticia muy peligrosa para él, claro, porque es una noticia que involucra a dos de los principales jefes de la organización de narcotráfico más peligrosa del mundo. Entonces te imaginarás que en el momento en el que él empieza a recibir llamadas, no solamente mías, sino de periodistas de Wall Street Journal, del New York Times, preguntándole si él es piloto del narcotráfico, pues se espanta muchísimo y ahora me dice que él no sabe si va a poder volver a México en algún momento. Así es, Penila, y ahora podemos suponer que Larry Parker sí hizo ese viaje en su Cessna el día de la operación contra el Mayo Zambada, pero paralelamente había otra avioneta, la avioneta real con otro piloto, en donde se habría hecho esta operación contra el cártel de Sinaloa. Sí, y además es fácil darse cuenta del error porque desde ese día por la mañana circularon fotos y luego han circulado videos de la avioneta que sí trasladó al Mayo y a Guzmán, que es otra avioneta mucho más grande de un modelo que se llama Beechcraft King Air Turboprop, que es muchísimo más grande que una Cessna. Una Cessna es una avionetita pequeña en el que cabe el piloto, el copiloto y si acaso alguna persona atrás muy apretada. Yo escribía en la columna que yo he volado en esas avionetas cuando he investigado cómo sucede el traslado de droga al cártel de Sinaloa. He recorrido la sierra en el Triángulo Dorado a bordo de esa avioneta y sí, nada que ver con la otra avioneta, que sí es una avioneta mucho más lujosa, mucho más grande, que tiene mucho más sentido que transporte a los capos de la organización. Entonces, esta otra avioneta de la que el gobierno mexicano todavía no ha dado ninguna información, tiene otra placa y llegó a otro aeropuerto pequeño mucho más cerca del Paso. Entonces, lo que a mí me parece importante acá es que mientras el gobierno da información de una persona equivocada, y ciertamente ahora esta persona se siente en peligro, no sabemos quién sí trasladó a estas dos personas, cuál fue la avioneta. Por lo pronto no hemos podido hacer el trabajo periodístico de ver a quién pertenecía esa aeronave, quién fue el piloto y tratar de entender mejor cómo sucedió este arresto. De manera que no solamente se pone en riesgo una persona, sino se retrasa, digamos, el trabajo que podríamos estar haciendo desde la prensa con información verídica. Y además, Penilei, pues desnuda a las autoridades mexicanas, evidentemente, porque si Rosa Isela Rodríguez en un primer escenario da esta información por necesidad de dar algún dato, por decir algo, porque no tenían la menor idea de lo que había sucedido, no la tienen hasta el momento, por una parte, o si es una confusión, es igual de grave e igual de peligroso. Y por otra parte, las autoridades de Sonora no tenían información, no tienen el control de las aeronaves, todo es demasiado turbio, ya sea por confusión, por complicidad o por negligencia, es igualmente grave, Penilei. Bueno, mira, durante mucho tiempo yo he investigado cómo funciona el tráfico aéreo del cártel de Sinaloa y en toda esa región, tanto en Chihuahua como en Sonora y en Sinaloa, hay muchísimas pistas clandestinas en las que avionetas pequeñas y medianas pueden aterrizar y despegar sin pasar por aeropuertos. Es decir, a veces ellos pasan por aeropuertos para cargar combustible, pero es muy común que esas avionetas salgan de aeropuertos oficiales, luego aterricen en pistas clandestinas y posteriormente carguen allí, pues sea la droga o sea las personas, porque justamente lo que no quieren es pasar por estos controles del gobierno, los controles que mostró Rosa Isela, que sí pasó el señor Parker, que estaba, según él, pues haciendo sus trámites y como un turista, simplemente. Incluso Rosa Isela dice que solamente está registrado él, que solamente viajó él, y lo que él dice, sí, en realidad yo solo estaba registrado y solo yo viajé, porque yo no tengo nada que ver con esta historia. La Cessna sí partió del aeropuerto, la aeronave donde fue trasladado el Mayo, altamente probable que no haya sido así. Pues mira, ahora ya hay más información sobre la aeronave que sí fue, eso se ha sucedido en estos últimos días. Yo no he tenido tiempo todavía de investigarlo, pero es otra aeronave que tiene también matrícula estadounidense y que está registrada en otra compañía distinta a la de Parker. Y esta otra aeronave habría llegado, como digo, a otro aeropuerto que está más cercano al Paso, Texas, donde ocurrió finalmente el arresto. Este otro aeropuerto está en el condado de Doña Ana, en Nuevo México, distinto al aeropuerto al que llegó la Cessna de Parker. Y como decía, ahora lo interesante va a ser, primero, saber si el gobierno mexicano tiene información de esta otra aeronave, que sí fue, y segundo, si podemos saber quién es el piloto, a quién pertenecía, etcétera, para tratar de entender cómo ocurrió. Sabes que ha habido muchísima información en las últimas horas de si fue una entrega, de si realmente fue secuestrado, como ha dicho el
el abogado del Mayo Zambada, este secuestro además violento que describe en la información que el abogado del Mayo Zambada ha entregado a varios medios. Entonces hay muchísimas cosas que todavía no entendemos. Vamos a saber más en estos días, ya cuando sucedan las primeras audiencias también de Joaquín Guzmán, ya sucedió la del Mayo. Pero mientras tanto, lo que me parece grave es primero es que las autoridades mexicanas digan que no sabían nada, que no se enteraron de nada. Segundo, que tampoco sabían que ellos estaban ahí y por tanto primero los podía haber arrestado México. Y tercero, que la información que dan, encima de todo, pues es una información errónea. Oye, Penilei, entonces, la Cessna de Parker sí salió del aeropuerto en Hermosillo. La avioneta en donde iba el Mayo, no sabemos si salió de un aeropuerto en México para llegar a Santa Ana. Por lo menos en los registros públicos, que son los mismos que utilizamos para los periodistas para seguir esto, no hay hasta ahora, por lo menos yo no he encontrado un récord de viaje público. Entonces, en esos tipos de registros uno como usuario puede pagar para que no se haga público el recorrido y por tanto no aparece, por lo menos públicamente disponible de la manera como sí aparece con la Cessna. Entonces, por eso es importante que las autoridades confirmen, porque ellos tienen acceso a más información de las que tenemos nosotros los periodistas. ¿Te dijo Parker si iba a proceder de alguna forma contra el gobierno mexicano? Yo le pregunté el viernes cuando hablamos, él me dijo que la verdad es que lo que él quería era que el gobierno corrigiera y dijera que no tenía nada que ver. Yo le pregunté si pensaba demandar o si pensaba hacer algo de eso. En ese momento, la verdad es que lo sentí más asustado que otra cosa. No me respondió, o sea, me pareció que no sabía todavía. Hemos estado hablando durante el fin de semana y él ha estado enviándome otras noticias que han aparecido, pero entiendo que lo que él quiere es que se aclare, que él no tiene nada que ver, porque también él viaja a México con frecuencia y pues sí, es peligroso evidentemente que te relacionen con el cártel de Sinaloa. Por supuesto, Penilei. Bueno, pues atentos a lo que suceda en la conferencia del día de hoy después de tu denuncia el fin de semana en tu columna y muchas gracias por compartir con nosotros estos datos. Enhorabuena por tu periodismo, Penilei. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, buenos días. Bueno, pues ahí está la información. Y bueno, pues esto fue lo que dijo Azucena Oresti en una entrevista que hizo con Penilei. Y luego ella salió a hacer una fuerte acusación en contra de Rosa Isela. Escuchen esto que dijo Azucena Oresti. Era la que refirió el gobierno, no era una Cessna, ni el piloto. El gobierno de México expuso públicamente el nombre de esta persona como quien había piloteado la nave en la que iba a Estados Unidos el Mayo. Hoy sabemos, gracias a que Penilei Ramírez habló con él, pues que es un empresario que le gusta venir a México a cazar y hacer otras actividades recreativas, que sí utilizó su Cessna, como lo ha hecho en muchas ocasiones, pero que nada tiene que ver con el cártel de Sinaloa. No ha dicho si va a proceder legalmente, pero lo que exige es que se limpie su nombre en Palacio Nacional. Y bueno, pues esto fue lo que dijo Azucena Oresti en esta fuerte entrevista, a lo que Rosa Isela tuvo que salir a contestarle y ponerla en su lugar. Dice, en conferencia mañanera encabezada por el presidente López Obrador, presentamos la cronología compartida el sábado por la Embajada de los Estados Unidos en México sobre las detenciones realizadas en el aeropuerto de Santa Teresa, Estados Unidos, el pasado jueves. Ante esto fue, bueno, pues lo que dijo Rosa Isela para salir a callarle la boca a Azucena Oresti, quien la dejó mal en este en vivo. Todas y a todos. Sobre el seguimiento a la notificación de que Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, líderes del cártel de Sinaloa, habían arribado al aeropuerto de Santa Teresa en Estados Unidos y capturados al descender del avión en el que viajaron, el gobierno de México solicitó al Departamento de Justicia de Estados Unidos un informe oficial de las conductas en territorio mexicano, así como planes de vuelo y circunstancias de tiempo, modo y lugar de cada hecho. Al respecto, las autoridades estadounidenses, a través de su embajada en México, dieron respuesta el sábado 27 de julio a la información solicitada por la Fiscalía General de la República, señalando lo siguiente. 1. Las fuerzas del orden de Estados Unidos fueron informadas en varias ocasiones previas que Joaquín Guzmán López estaba considerando rendirse ante las autoridades estadounidenses. Sin embargo, nunca había concretado dicha intención. 2. Las fuerzas del orden estadounidenses fueron informadas aproximadamente a las 10:30 horas
del jueves 25 de julio de 2024 que Joaquín Guzmán López estaba considerando rendirse al entrar a territorio estadounidense en un vuelo privado ese día. 3. Aproximadamente a las 2:35 de la tarde, las autoridades del orden público estadounidenses fueron informadas que Joaquín Guzmán López estaba volando hacia los Estados Unidos en un avión que había despegado de México y que era su intención volar a los Estados Unidos para rendirse. Las autoridades del orden público estadounidense no tuvieron un aviso previo de este vuelo y no tuvieron confirmación independiente de que Joaquín Guzmán López efectivamente estuviera en el vuelo. 4. Las autoridades del orden público estadounidenses fueron informadas aproximadamente a las 2:40 p.m., una vez que el avión estaba en el aire, que Ismael Zambada García podría estar también en la aeronave. Las autoridades del orden público estadounidenses no tenían confirmación independiente alguna que Ismael Zambada García estuviera efectivamente en el vuelo. 5. El vuelo desde México aterrizó en los Estados Unidos en el aeropuerto de Santa Teresa, en Nuevo México, aproximadamente a las 4:24 p.m. Este aeropuerto está justo a las afueras del Paso, Texas. El vuelo en sí no fue planeado por agencia gubernamental estadounidense alguna. 6. Una vez alertados después de que el avión despegó, como se mencionó anteriormente, las autoridades del orden público estadounidenses llegaron a la aeronave una vez habiendo aterrizado en el aeropuerto de Santa Teresa. El avión tenía 2 pasajeros. Las autoridades del orden público estadounidenses detuvieron a los 2 pasajeros cuando bajaron del avión. 7. El gobierno mexicano fue notificado en cuanto se confirmó que tanto Joaquín Guzmán López como Ismael Zambada García eran los 2 pasajeros en la aeronave. En particular, una vez confirmada su identidad, el personal de la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de México se comunicó inmediatamente con autoridades del gobierno de México y se enviaron fotografías de los sospechosos a los integrantes del Gabinete de Seguridad, con quien se tiene una colaboración regular. Cierro comillas. Sobre el seguimiento de los hechos, se informa también que la Fiscalía General de la República abrió la carpeta federal 1882/24 en el estado de Sonora por los delitos que pudieran haber ocurrido, iniciándose también todas las acciones y diligencias ministeriales, policíacas y periciales que el caso amerite, incluyendo el origen y destino en la aeronave en la que viajaron a Estados Unidos. Dentro de la investigación se contempla obtener las declaraciones de los abogados y testigos de los hechos. Reiterar que el Gabinete de Seguridad encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador dará seguimiento a las investigaciones hasta que se esclarezca el desarrollo de los hechos en los que Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López quedaron bajo custodia de las autoridades estadounidenses y en cuya acción no participó el gobierno de México. De todas maneras, sobre este asunto continuaremos informando al pueblo de México con apego a la verdad, sin ocultar absolutamente nada. Gracias, presidente. Y bueno, pues esta fue la manera en la que Rosy Cela tuvo que salir a aclarar después de este fuerte en vivo que desgraciadamente hizo Azucena Oresti, acusándola directamente como que México fue quien traicionó, que, o sea, en pocas palabras dan a entender que el presidente tenía trato directo, acusándolo injustamente con El Mayo Zambada y que el mismo presidente y México fueron quien lo entregaron y lo delataron. A lo que Rosy Cela salió a aclarar que México no tuvo participación alguna en la detención del Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López. Y bueno, pues esto fue lo que se dijo. De esta manera ponen en su lugar a Azucena Oresti. Quedó como una chismosa en decadencia. Qué vergüenza esto. Déjenme en los comentarios qué opinas al respecto. Que el gobierno tenga que salir a desmentir por chayoteros como estos que ya no saben ni qué inventar ni qué decir, pues es realmente fuerte, ¿verdad? Y bueno, mi gente bella y bonita, pues toda la verdad siempre sale a la luz. Quien obra mal
se le pudre el tamal tarde o temprano. No olviden darle me gusta a mi video, suscribirse a mi canal. Soy Ixel de la Vega de Noti Vega. Los quiero muchísimo. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Les mando muchos besos.